Que Dios bendiga su vida. Amén. Algo de calor hoy día otra vez. Sí, pero vamos a ir buscando la forma de ir de alguna manera mejorando eso. Amén. Pensé que me iba a decir amén. Mire, el día de hoy quiero hablarle de algo que activa la obediencia. ¿Sí? Quiero hablarle de algo que activa, escuche, que activa la obediencia en nosotros. Porque por mucho que usted y yo oremos, por mucho que usted y yo creamos, hay cosas que solo las activará la obediencia. Mira al lado y dígale: de nada te sirve orar si no obedeces. Porque la oración también tiene un sentido, es un llamado, ¿cierto?, en obediencia a hacerlo. ¿Para qué cosa? Para que todo lo que usted y yo pidiéramos en fe al Padre, el Padre también nos lo dé, nos lo traiga, ¿cierto que sí? O sea, en cada cosa que usted y yo hagamos, escúcheme, que hagamos para Dios, debemos hacerlo en obediencia. Porque usted ha visto fe sin obediencia. Difícil, ¿o no? Claro, porque Dios nos llama a creer, pero si no obedecemos, ¿podremos hacerle caso de aquello a lo que Dios nos llama? Difícil, ¿cierto? Por eso que la fe va acompañado de la mano con la obediencia. Ahora, cuando nos falta un poquito de fe, bueno, la obediencia la suple. Porque la obediencia nos lleva a hacer aquello que usted y yo nos cuesta poder hacer, nos cuesta creer, ¿cierto? Y cuando nos falta un poco de fe, bueno, la obediencia, el andar en obediencia a lo que Dios nos habla y nos enseña, va supliendo esa falta de obediencia y la va, escuche, y la va alimentando, la va fortaleciendo para que esa fe que nos falta pueda crecer. ¿Ya? Para que esa fe que nos falta también pueda crecer. Porque si usted no lo sabe, la obediencia, escuche esto, la obediencia activa cosas en nuestras vidas como respuestas que usted y yo necesitamos. Activa milagros que muchas veces usted y yo estamos pidiendo a Dios, necesitando de Dios. Y activa también bendiciones que solo orando, solo oyendo, escuche, y activa bendiciones que solo orando, solo oyendo y solo creyendo muchas veces no se activan. Por eso de repente hay personas, hermanos, que dicen: pastor, yo llevo mucho tiempo orando por esta petición y parece, pastor, es como que Dios no me oye. Y no es que Dios no nos oiga, es que junto con la oración hay que obedecer también. ¿Por qué no escuchan amén? ¿Qué pasó? Claro, junto con la oración necesitamos obedecer también, pues. Junto con creer, usted necesita obedecer también. Por eso que de repente usted está orando, está creyendo, pero sin obediencia hay un problema ahí, pues. Sin obediencia, escuche, la oración no llega, escúcheme, a la presencia de Dios. No hay respuesta de Dios para eso. Porque la oración y el creer tiene que ir de la mano con la obediencia. Le dije porque si usted no lo sabe, la obediencia activa cosas en nuestras vidas como respuestas, milagros y bendiciones que solo orando, solo oyendo, solo creyendo no se activan. Y con esto no le estoy diciendo que no debemos orar. No. Porque sí debemos hacerlo. Usted y yo sabemos que el orar tiene que ser parte de nuestra vida a diario. Nada podemos hacer lejos de Él. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y fuera de Él, lejos de Él, hermano, solo no podemos, nada podemos hacer. Ya, por eso le decía que con esto no le estoy diciendo que no debe orar, sino que debemos hacerlo. No le estoy diciendo que no hay que leer la palabra porque es fundamental hacerlo. Tampoco le estoy diciendo que no hay que creer, porque el creer en lo que Dios, en lo que Dios nos habla es fundamental e importantísimo, primordial. Amén, el creer en lo que Dios nos habla. Sino que lo que le estoy diciendo es que todo esto debe conjugarse. Es que todo debe concentrarse en solo una acción. Y esa acción es la obediencia. Escuche bien, esa acción es la obediencia. Porque hay cosas en nuestra vida que solo la obediencia activa. Escuche bien, hay cosas en nuestras vidas que solo la obediencia las activa. Hay cosas que solo la obediencia trae a nuestras vidas. Porque es importante orar, ya le dije que sí lo es.
Pero muchas veces oramos y no pasa nada. Como otras veces decimos que estamos creyendo, pero igual es como que no sucede nada. Porque le repito, no basta solo con orar, como tampoco basta solo muchas veces con creer. Sino que es importante que el orar y el creer vaya acompañado de obediencia. Escuche bien, vaya acompañado de obediencia. Mira al de al lado, dígale, ¿estás creyendo? ¿Estás orando? Ahora hay que obedecer, dígale. Porque a eso nos lleva la oración y el creer. ¿Sabe a qué nos lleva? A caminar en obediencia, pues. ¿Sabe por qué le cuesta a usted obedecer a Dios? Porque no ora. ¿Sabe por qué le cuesta a usted obedecer a Dios? Porque no ora. ¿Sabe por qué le cuesta creer? Porque no ora. Claro, es porque no oramos. Por eso nos cuesta creerle a Dios. Porque, escuche, en una relación tiene que haber comunicación, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cómo usted le cree a su marido? ¿Porque usted sabe que está casada? ¿Porque sabe que está casado? No, porque hay una relación, ¿cierto? Hay una comunión, hay una comunicación. ¿Sí? Sí, hay un diálogo constante, una comunión constante, una relación constante. Por eso usted cree, porque ¿cómo usted le va a creer a alguien que no conoce, que no se comunica con él, que no dialoga con él? Hermano, que no lo conoce. Nadie puede creer en alguien que uno no conoce, ¿o no? Entonces por eso, ahí está la razón por la cual nos cuesta creerle a Dios, porque no nos relacionamos con Él. Y al no relacionarnos con Él no lo conocemos. Y al no conocerlo, ¿quién va a poder confiar en alguien que no se conoce? Ya le voy a dar ejemplos de estos bíblicos. Le decía, porque la obediencia activa respuestas y milagros en nuestra vida, porque hay milagros que se activan solo con obediencia. Y para compartirle esto que le estoy hablando hoy día, le voy a dar 3 ejemplos bíblicos. En la Biblia hay una historia de un hombre llamado Naamán. ¿Conoce la historia? Un hombre que la Biblia dice que era muy importante, un hombre de alto rango militar en el ejército sirio. Naamán era un hombre reconocido, era un hombre que tenía una posición. Naamán era un hombre que tenía dinero, pero Naamán también estaba enfermo. Naamán, dice la Biblia, que era un hombre que estaba lleno de lepra. La lepra en ese tiempo era una enfermedad de muerte. Era considerada una especie de maldición en el ser humano, en la persona. Y la lepra hacía que él tuviera que vivir apartado de mucha gente, porque la lepra contagiaba y el contagio era de muerte. Y la historia cuenta que este hombre fue en busca del profeta en esos tiempos, buscando una palabra de sanidad para él. Dice que había una niña que se llevaron del pueblo de Israel, la llevaron cautiva, la tenían como sirviente en la casa. Y esta niña, al ver al general, al ver a su amo lleno de lepra, dijo: hey, yo conozco a un profeta en Israel que si mi amo va, mi señor va, hey, Dios por medio de ese profeta puede sanarle, puede restaurarle. Pero este general sirio llamado Naamán pensaba que el profeta, escúcheme bien, cuando va el profeta, él pensaba que el profeta iba a salir personalmente a decirle. Así cuenta la historia. Si yo se la resumo un poco para poder contarle estos 3 ejemplos y terminar temprano. ¿Sí? Cuenta la historia que este general sirio llamado Naamán pensaba que el profeta iba a salir personalmente a decirle cuando él va, para que suelte una palabra o le diga algo de parte de Dios para lo que él necesitaba. Él pensó que este general iba a salir, que el profeta, que Eliseo iba a salir personalmente a decirle: sé limpio de tu lepra. Pero la Biblia muestra, la historia cuenta que no fue así. Este general sirio pensó que a lo mejor el profeta le iba a poner las manos en la cabeza y enseguida le iba a sanar. Como muchas veces usted y yo esperamos cuando venimos a la iglesia, creemos que venir a la iglesia, voy yo por los panes, por los peces, hermano, pero en nosotros no buscamos, escucha, servir a Dios en obediencia. Y esto no funciona así. Este general pensó eso, que solo iba a poner las manos en la cabeza y enseguida iba a sanar, pero tampoco ocurrió así como él pensaba. Sino que el profeta le mandó a decir con su criado: ve y lávate 7 veces en el Jordán. El Jordán era un río muy sucio. Sí, era un río muy sucio, era un río que no muchos entraban ahí.
Y el río Jordán no era el mejor río para este general sirio como lo era Naamán. Así que este general llamado Naamán le respondió al criado del profeta, le dice: ¿acaso no hay mejores ríos en mi país para que me hagan meter en este? Para que me hagan meter en este río sucio o este río contaminado. Parafraseando un poco. Vamos a Segunda de Reyes, vamos a leer la historia cortita allí, 5 del 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 14. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice, pero leproso. O sea, había una condición en él. Era valeroso, era buen hermano, era bueno para orar. A lo mejor tenía muchas cosas, pero tenía una condición, tenía una situación, y era que tenía lepra. Siguiente, 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rajó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo buscan ocasión contra mí. Eso respondió el rey de Israel, porque Naamán va a donde el rey. ¿Por qué? Porque su rey lo envió donde el rey de Israel. Ya, 8. ¿En cuál vamos? No me confunde, ¿ya? ¿En el 7 o en el 8 vamos? Verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rajado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta le dice al rey: ¿por qué haces eso? Trae al hombre a mí, trae a Naamán a mí, y él va a saber, va a conocer que aquí hay poder de Dios, que está Dios con Israel, está Dios en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10. Aquí ya empiezo a entrar en la historia. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: escuche, va Naamán, este hombre que era importante, que era valeroso, que tenía un rango importante, ¿ya? Y dice que va donde Eliseo, y Eliseo le envía un mensajero. Le envía a su criado diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Escucha bien, ¿qué es lo que hace el profeta? ¿Qué es lo que hace el hombre de Dios? Suelta una palabra, le da una orden. Diga conmigo: le da una orden. Diga, de esas órdenes que a mí muchas veces no me gustan, diga. Claro, porque no sale el profeta, ¿quién sale? El criado. Y usted diría: ¿y quién es este? Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve, escucha, y le da una instrucción específica. Le dice: y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, yo pensaba entre mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso pensaba Naamán. Escuche, eso era lo que pensaba Naamán. Pero ¿qué es lo que hace el profeta, el hombre de Dios? Le da una palabra para lo que él necesitaba, ¿no?
Es lo mismo que pasa con usted y conmigo cuando viene a este lugar. Dios a usted le da una palabra que es tan simple como la que entrega el profeta por medio de su siervo. El problema es que nosotros pensamos cosas, escuche, el problema es que nosotros pensamos cosas o queremos que las cosas se hagan no como Dios las quiere, sino que como usted las desea. Y es por eso que muchas veces nos quedamos sin la respuesta, sin el provecho de la palabra. Escuche, sin la respuesta de Dios, sin el provecho de la palabra. ¿Por qué? Porque queremos muchas veces que las cosas se hagan a nuestra manera, y si no se hacen a nuestra manera, para mí no son. Y Naamán, ¿cómo se fue? ¿Sabe? Se fue enojado por la respuesta que recibió, y la respuesta no era un no. Escúcheme, la respuesta que le da el profeta no era un no, era un sí. Pero no le da el sí de la forma que lo esperaba Naamán, de la forma que él pensaba, sino que el sí que le da el profeta es conforme a lo que Dios habló a su corazón, puso en su corazón para Naamán. Y él se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, yo pensaba, yo creía. Saldrá él luego, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Verso 12. Dice: Habana y Farbar, ríos de Damasco, dijo Naamán. O sea, los ríos de mi tierra no son mejores que todas las aguas de Israel, que estos ríos o este Jordán en donde el profeta dice que me tengo que meter 7 veces. Escúcheme bien, porque esos son los pensamientos de Naamán, pues. Le repito, esos son los pensamientos de Naamán. ¿No le llama la atención? ¿No le parece algo conocido esos pensamientos de Naamán? No le llama la atención. No nos hace pensar esos pensamientos en la forma que tenía o el cómo pensaba Naamán a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Escúcheme, y nosotros queremos oír lo que queremos oír de la forma que queremos oírlo y no como Dios nos habla. Habana y Farfar, dijo, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Sabe qué está expresando Naamán? Lo que él quiere, lo que le gusta. Naamán está expresando y dice: no, es que si no es así, no, yo no lo quiero. Si no es en mi país, en los ríos limpios, los ríos que yo quiero, en el lugar que yo quiero, como todo el quiero. Dice: no, si no es así, no. Escuche, porque la respuesta estaba o no. ¿Sí o no? Al tiro, la respuesta vino: dile que se lave 7 veces en el Jordán, que se meta 7 veces y su cuerpo va a quedar limpio. ¿Cuántas veces Dios nos dice: hace esto, y la respuesta vendrá, pero no es como yo quiero? Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare yo en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, porque eso hace el razonamiento. Dice: pero ¿por qué tiene que ser así y no así? Eso hace el razonamiento en nosotros, nos hace buscar alternativas, pero fuera de la voluntad de Dios. Y la fe te lleva a buscar alternativas en la voluntad de Dios. No seré también limpio, dijo, razonamiento. Y se volvió. ¿Y cómo se fue? Diga conmigo: así como me voy muchas veces también yo digo. Enojado. Escuche, con la respuesta, pero escuche, sin poder aprovecharla porque mi razonamiento no me lo permite. Con la respuesta de Dios para lo que necesito, pero sin poder alcanzar la respuesta porque mi lógica,
Mi razonamiento me hace pensar algo diferente, una forma diferente. Verso 13. Escuchen. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire, ¿sabe lo que le dijeron los criados? También eran lógicos, tenían mente natural, una mente lógica. Pero ellos se dieron cuenta de algo que la soberbia nada más no les permitió darse cuenta. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, le dicen, mire, piense esto, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Le dijo. O sea, si el profeta te dijera que hicieras lo mismo que te mandó a decir con el criado, ¿no lo harías? Le dicen los siervos. Por eso le habla, dice, si el profeta te dijera, te mandara algo grande, ¿no lo harías? O sea, si no te mandara por el criado, te lo dijera él, saliera de su boca, ¿no lo harías? Si la respuesta que usted recibe, estuviera Cristo aquí, ¿no lo haría? Eso le dijo el criado. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más le dicen? Diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Cuánto más le dice? Si te metes al Jordán, ¿se te va a acabar el problema? Escuche bien, verso 14. ¿Por qué? Porque, escuche, muchas veces es tanta la soberbia que hay en el ser humano que Dios le habla una y otra vez. Y la soberbia no le permite entender, escúcheme, entender la respuesta que Dios le está dando por medio de la obediencia. Pues dice, ¿acaso los ríos en mi país no son mejor? ¿Y por qué no me manda a meterme allá, que me tiene que mandar acá? Y la respuesta era, métete y serás sano. Métete y las cosas cambiarán. Obedece y algo va a pasar. Es así de simple. Esa era la respuesta del profeta de parte de Dios a través del profeta. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Escuchen, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, ¿qué pasó? Se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Escuchen, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, ¿qué es lo que demora su respuesta? ¿Qué es lo que demora la respuesta para nosotros? El querer hacer las cosas como yo quiero. Escuche, y no darle prioridad a la obediencia. Eso es lo que demora la respuesta para nuestras vidas. El querer hacer las cosas siempre como yo quiero. Porque escuche, usted y yo recibimos lo mismo en este lugar. Y capaz que usted vaya a otro lugar donde quizás haya miles de personas, escuche, pero la palabra de Dios va a ser la misma. Y lo que usted va a recibir va a ser lo mismo que recibirá de esta palabra escrita que está aquí. Recibirá lo mismo para lo que usted necesita. Pero usted puede estar en el lugar donde hay miles de personas, donde pasen muchas cosas a su alrededor, pero si usted no obedece, escuche, lo que Dios requiere de usted va a quedar siendo la misma persona. Este general llamado Naamán le respondió al criado del profeta: ¿acaso no hay mejores ríos en mi país como para que me hagan meterme en este sucio río contaminado? Naamán le dijo al criado del profeta: en donde yo vengo hay mejores ríos que este. Le dijo: ¿por qué me hacen meterme aquí? ¿Por qué no me mandas allá? En mi país, le dijo Naamán, hay ríos mejores. Y de lo que no se daba cuenta ni entendía este general, es que lo que buscaba Dios no eran las aguas correctas ni las aguas más limpias, era obediencia.
que lo que buscaba Dios, escuche, no era lo que él pensaba, era, escúcheme bien, obediencia. Lo que Dios buscaba era un acto de obediencia de parte de este general. Por eso la respuesta es tan simple para él, escuche, para aquello que él necesitaba. La respuesta era muy simple: ve y métete 7 metros al Jordán y listo. Le dijo: hey, tu carne va a quedar limpia. No le preguntó si en Damasco habían ríos mejores, si en Siria habían mejores aguas más limpias. No, Dios le dijo: métete 7 veces. Hey, es tal cual. Cuando usted pregunta algo, cuando usted recibe una palabra, Dios no busca que usted le coloque alegoría, le coloque flecos, busque la forma de poder obedecerla, sino que la obedezca. Claro, Dios no busca. ¿Usted cree que Dios no conoce su condición, su situación? Escuche, o en donde Dios puede solucionarle la vida más fácil. Dios conoce. Escuche, Dios conoce. Pero como Dios conoce y nos conoce, Él tiene la fórmula correcta para darnos la respuesta. Porque esto fue hasta que alguien le dijo a Naamán: mi general, ¿qué importa quién te lo diga? Claro, alguien le dijo, los siervos le dijeron: ¿qué pierdes con meterte al Jordán? ¿Qué pierdes con obedecer? Le dijo. Si eres tú el que necesita la respuesta, le dijo, ¿qué pierdes con obedecer? Sus criados le dijeron: mi general, métase al río y va a ser limpio, porque ya tiene la palabra que necesita, que vino a buscar. Por eso la pregunta es: ¿usted vino a buscar algo hoy? Si usted vino a buscar algo, entonces escuche, ya tiene una palabra. Ya tiene la palabra que necesita para que cosas que naturalmente no se pueden solucionar, se solucionen. Para que cosas que naturalmente, hermano, no podemos alcanzar, las alcancemos. Por eso los criados, intentando obedecer al general sirio, él pudo obedecer y se metió 7 veces en el Jordán como lo mandó el hombre de Dios. Y a la séptima vez, como le dijo el profeta, su piel salió limpia como la de un bebé, dice la Biblia. La pregunta es: ¿qué fue lo que activó el milagro en este general llamado Naamán? ¿Fueron las aguas? ¿Fue el Jordán? ¿Fue la obediencia? Escuche, el Jordán no tenía nada como para poder sanar. Era un río sucio. Claro, pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Por qué Dios lo lleva ahí? Porque, escuche, Dios no quería limpiar el río, quería limpiar a Naamán. Y esa es la parte que nos cuesta entender a nosotros. Que Dios no busca características en usted. Que Dios no busca cosas especiales en usted. Sino que lo que Dios busca de usted y de mí es obediencia. Naamán fue un hombre, escuche, que le aseguro que creyó, porque fue por esa razón que buscó al profeta, ¿no? Creyó a lo que dijo la sierva en su casa. Dijo: no, entonces dijo, si hay un hombre que puede hacer señales, milagros, entonces no, yo creo, voy a ir a él. Por eso habla con su rey, para que el rey le dé carta para el rey de Israel y él poder ir a buscar su respuesta. Naamán creía, como cree usted, como creo yo. Pero aquí podemos ver que ni lo que creyó Naamán pudo activar el milagro que él necesitaba, sino lo que activó el milagro fue la obediencia. Por eso hay cosas donde usted muchas veces dice: pastor, pero si yo tengo fe, pero sigo igual. Pastor, pero si yo estoy orando y parece que nada sucede. Es que entonces la pregunta para usted tiene que ser otra. Si ya está orando, si ya está creyendo, la tercera es: ¿está obedeciendo? ¿Está obedeciendo? Otro ejemplo es la historia del profeta Elías.
Porque la Biblia cuenta que en una ocasión Dios le da una orden de que vaya a la casa de una mujer viuda que estaba en Sarepta de Sidón, a la cual él, cuando se encuentra con ella, le dice: ¿sabes que tengo hambre? Le dice. Y la viuda le dice: hey, lo único que tengo es solo un poco de harina y un poco de aceite, y pensaba cocinar una torta. Le dijo: ¿para qué? Para comérmela con mi hijo y después dejarme morir, porque había sequía, había hambruna, 3 años y medio que no llovía sobre la tierra. Primera de Reyes 17, verso 9 al 15. Este es el segundo ejemplo. Levántate, le dijo el Señor a Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, le dijo. He aquí, y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Siguiente verso, 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Escucha, había sequía. Por causa de la sequía, la tierra no daba fruto, no había ganado, había hambruna. Pero Elías le pide algo más difícil. Le pide un vaso de agua en donde no lo hay. ¿Y sabe qué hace la mujer? Mire, en obediencia, ahí fue la característica. Elías dijo: esta es la mujer con quien Dios habló. Elías la miró y dijo: esta es la mujer con quien Dios habló. Porque se nota con quien Dios habla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se nota? Porque obedece, pues. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Había sequía, era difícil. Era como para responder, decir: oiga, pero ¿cómo lo voy a hacer si usted no sabe que acá no ha llovido por 3 años y medio? Siguiente, 11. Y yendo ella para traérsela, escuche, yendo ella en obediencia para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Siguiente, 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, le dice. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, y ya después que pase lo que tenga que pasar, porque no había más. 13. Elías le dijo, escuche lo que le dijo Elías. No le dice: mira, yo creo que va a pasar. No, le dice: no tengas temor, le dice. Ve y haz como has dicho. Le dijo: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Le dice, escuche, le dice: y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué Elías habla con esa certeza? Porque Dios ya le había dado una orden a Elías y le dijo: hey, yo ya hablé con una mujer que te va a sustentar, y no solo a ti, sino que ella también va a tener para ella y su hijo. O sea, Elías no le habla algo que se le ocurre, sino que algo que le había dicho Jehová. Por eso es que es importante que usted crea en la palabra y la obedezca. 14. Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Escuchen, no era una ocurrencia de Elías, sino que estaba, escúcheme bien, esto lo había establecido Dios a través de Elías para aquella mujer. Escuche, esto lo había establecido Dios a través de Elías para aquella mujer, así como Dios establece esta palabra hoy día para su vida también. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirán, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, le dijo: no te preocupes, no te va a faltar nada hasta que vuelva a caer lluvia nuevamente a la tierra. Escuchen lo que hace la mujer. 15. Entonces ella fue reclamando, quejándose, pensando: ¿cómo voy a dar? Escuchen, sino que dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Obediencia manifiesta. Como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa
Muchos días. ¿Sí? Muchos días, dice la Biblia. Y esta era una época de hambruna. Esta historia se da en una época de sequía y de gran necesidad. Y aquí el profeta le dice a la mujer por orden del Señor: ve y haz la torta como has dicho, pero hazme para mí primero, le dice. Y aquí nuevamente podemos ver que lo que Dios buscaba también en esta mujer era un acto de ¿qué? De obediencia. De obediencia, escuche bien, porque la fe no es solo orar. La fe no es solo creer, sino que la fe es también un acto de obediencia. La fe es un acto de obediencia. Y esta mujer obedeció sin importar el orden de las cosas, sino que hizo como el profeta le dijo. Y dice la palabra aquí que a partir de ese momento la harina y el aceite en la casa de esa mujer, de esa viuda, no escaseó. Escúcheme bien. Que a partir de ese momento, ¿cuál momento? Desde el momento que obedece. Por eso hay una respuesta esperando por usted. Escuche bien, hay una respuesta esperando para su vida. Porque es desde el momento que tú te determinas a obedecer, que tú empiezas a ver lo sobrenatural de Dios, no lo natural del hombre, sino lo que Dios tiene reservado para ti. Aquí vemos que en una época de sequía no hubo agua. Perdón, que en una época de sequía hubo agua, hubo aceite y hubo harina en la casa de una mujer teniendo para comer todo el tiempo, dice la Biblia. En otras palabras, aquí hubo un milagro de provisión. Un milagro de provisión que esta mujer no lo hubiese visto si no camina en obediencia a lo que Jehová había dicho. Le repito, un milagro de provisión que esta mujer no hubiese podido alcanzar si no obedece. En otras palabras, un milagro de provisión. ¿Por qué? ¿Cuándo? Cuando esta mujer obedeció conforme a la palabra que el profeta le dijo de parte de Dios. Y le dije que iban a haber 3 ejemplos. Y este siguiente es el tercero. Y en este tercer ejemplo me voy a quedar un poquito más que en estos 2. Y es una de las historias que vivió también el apóstol Pedro. La Biblia dice que Pedro había salido a pescar y que lo había intentado toda la noche, pero que Pedro no había pescado nada, ¿cierto que sí? ¿Sí? ¿Y Pedro qué es lo que era? Un pescador, ¿cierto que sí? Era un hombre experimentado, con conocimiento en la pesca. Pedro era un hombre que no necesitaba que le enseñaran teoría, porque él tenía la teoría y tenía, escuche, el ejercicio de la pesca. Pedro no era un novato en la pesca, sino que Pedro era un hombre experimentado en la pesca porque era un hombre que se había criado pescando. Pedro sabía en dónde estaban los peces, escuche esto. Pedro sabía a qué hora era más conveniente pescar. Pedro sabía en dónde también tirar la red, pero porque Pedro no era cualquier pescador, sino que era un pescador experimentado, a lo mejor como usted sabe hacer las cosas en la área que usted ejecuta. Pero esta historia de Pedro dice que él pasó toda la noche pescando, quizás como muchas veces le pasa a usted también con toda la experiencia que tiene. Que a lo mejor pasa tiempo con una situación y no encuentra respuesta, no encuentra resultado, no alcanza nada, aunque usted conoce cómo hacerlo. Y esta historia dice que él pasó toda la noche pescando, pero no hubo nada, no pescó nada y ya era el amanecer, ya estaba de amanecida. Y después de ese improductivo día, Pedro estaba enrollando sus redes para guardarlas. Quizás como a lo mejor también nos ha pasado a nosotros el día de hoy, que algo no nos resultó, algo no nos salió bien. Y el enrollar las redes, ¿sabe qué representa? Representa que tenemos que guardar el deseo, el anhelo, lo que soñamos, lo que queríamos, que no pudimos alcanzarlo hoy día. Tenemos que enrollarlo, guardarlo porque ya no se dio. Que hemos estado quizás intentando que se desate un milagro, que se abra una puerta. Y a lo mejor en medio de todo lo que hemos estado intentando, hermano, no ha sucedido nada. A lo mejor como Pedro hay muchos en este lugar o a través de la radio, las redes sociales que esperan algo en estos días.
que esperan algo en estos meses, en esta semana, y al no ver nada, ahora están guardando sus sueños, están guardando sus metas, guardando sus anhelos, o esperaban, o sus anhelos que esperaban porque se esforzaron y a lo mejor no han podido alcanzar nada. A lo mejor hay gente así. El que Pedro esté enrollando las redes, ¿sabe lo que representa? Que estaba guardando, estaba enrollando, dejando atrás, de alguna forma, estaba enrollando lo que él había salido a buscar, pero no había podido conseguir. ¿No le pasa a usted que de repente, usted cuando no consigue nada, usted dice, ya hasta aquí nomás llegué? ¿No le pasa que cuando le va mal, a lo mejor en alguna cosa, en alguna situación, usted dice, no, ya no lo voy a intentar más porque no me resultó esta cuestión? Eso es más o menos enrollar, escúcheme, enrollar las redes, enrollar nuestros sueños, los anhelos, el propósito, lo que tenía enfrente, enrollar mi meta. Porque alguna cosa me impidió alcanzarla. Y a lo mejor como Pedro hay muchos que esperaban algo en estos días, en estos meses, en esta semana. Y al no ver nada, están guardando su sueño. Están diciendo, ya este año nada va a ocurrir, nada va a pasar, pero le tengo una buena noticia, el año no ha terminado. Guardando sus anhelos, lo que esperaban, porque se esforzaron y a lo mejor hasta ahora no han alcanzado nada. A lo mejor hay muchos que están diciendo ya a estas alturas del año ya no hay nada que hacer, ya no hay nada más por qué orar. En otras palabras, están guardando su red. A lo mejor el día de hoy hay muchos diciéndose a sí mismos, no lo voy a intentar más. Así estaba Pedro. Así estaba Pedro ese día. Por eso cuando Jesús le habla, le dice, boga mar adentro, dice, y echa la red, dice, no maestro, hemos estado haciéndolo toda la noche. Diciéndose a sí mismo, hoy día quizá hay mucha gente diciéndose a sí mismo que no van a intentarlo más porque ya lo han intentado muchas veces. A lo mejor ya han intentado muchas veces recuperar su hogar y no han podido. A lo mejor ya han intentado muchas veces emprender algo y les ha ido mal. A lo mejor ya han intentado ser felices y no lo han podido lograr. A lo mejor el día de hoy hay mucha gente que ya está enrollando sus redes porque los sueños, los anhelos que han tenido no lo han podido alcanzar por alguna razón o motivo. A lo mejor el día de hoy hay mucha gente así, gente que ya está enrollando sus redes para guardarla porque se han cansado de tocar puertas. Y esas puertas a lo mejor al tocarla en vez de abrirse se han cerrado más. A lo mejor hay alguien así aquí, alguien así escuchando esta predicación en la radio, en las redes sociales. Muchos que han sido a lo mejor diagnosticados con diferentes tipos de enfermedades, que oran, que tienen fe y que creen también en Dios, pero que el diagnóstico en vez de mejorar se complicó. Y por eso también a lo mejor han dejado de creer y ya están envolviendo su red. Porque dicen que ya no tiene sentido seguir intentándolo, dicen que ya no tiene sentido a lo mejor seguir creyendo. Hay mucha gente así que estamos terminando el año y dicen, no, este año fue un año pésimo, un año malo. Ya este año se perdió. Hermano, no se ha perdido, todavía quedan días del año. Todavía quedan días del año, escúcheme bien. Porque así estaba Pedro. Ya no quedaba tiempo, ya era de día, se pescaba de noche, el agua era muy cristalina en ese mar, en ese lago. Él estaba enrollando la red para guardarla porque él ya había perdido toda esperanza de poder conseguir algo esa noche, esa madrugada. Y le repito, Pedro estaba así como muchos están a lo mejor el día de hoy también. Escuche lo que dice Lucas en el capítulo 5, verso 4 al 7. Esta es la tercera historia. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Escúcheme bien. Le dice, toda la noche lo hemos estado intentando, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero escuche lo que hace Pedro. Pedro le dice, yo sé lo que estoy haciendo, yo conozco lo que estoy haciendo, yo soy perito en lo que estoy haciendo. Pastor, yo conozco bien mi situación, pero mire lo que dice, le dice, pero en tu palabra. Escuche bien. Pero le dice, pero en obediencia a lo que tú me dices, le dice. Echaré la red. Escuche bien.
Pero en obediencia a lo que tú me dices, echaré la red. Por eso es que es importante es una palabra de Dios para que no sigas sufriendo. Pedro le dice, mira, puedo ser un experto, he estado toda la noche, yo sé que no he pescado nada, yo sé, maestro, que hasta ahora los pescados no salen, se esconden. Yo sé que hasta ahora no se puede pescar porque hasta ahora no sale nada en este lago porque el lago es muy cristalino. Por eso pescamos en la noche, pero él le dice, escucha, él le dice, pero voy a obedecer a lo que tú me dices. Escuche, porque cuando usted obedece a lo que Dios le dice es que las cosas cambian. Hermano, convénzase de eso, que es cuando usted y yo caminamos en obediencia a lo que Dios nos habla, es que alcanzamos resultados diferentes. Mira al de al lado y dígale, ahora yo sé por qué a ti te va bien y a mí me va mal. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero le termina replicando y le dice, más en tu palabra, más a través de lo que tú me dices, me mandas o me dices que haga, echaré la red, volveré nuevamente mar adentro y volveré a echar la red. Verso 6, resultado, diga conmigo, resultado de la obediencia. Y habiéndolo hecho, ¿habiendo hecho qué? Lo que Jesús le dijo, obedeció a lo que Jesús le habló. Escuche, dice, y habiéndolo hecho, por eso que hasta que usted no obedezca, hermano, ¿cómo puede esperar? ¿Cómo cree que va a venir la respuesta? Oiga, oigo, dígame. No. Si no lo hacemos, no obedecemos, ¿cómo cree que va a venir nuestra respuesta? ¿A quién le estamos pidiendo? ¿A Dios o no? ¿A quién le estamos orando? Entonces, ¿a quién tiene que obedecer? ¿Y por qué le obedece a los demás y no a aquel que le está pidiendo? Es aquí donde hay que usar lógica. En eso use lógica. Porque la lógica indica que tengo que ir en obediencia a aquel que yo estoy clamando, ¿no? A aquel que le estoy orando, a aquel que le estoy rogando, a aquel que estoy pidiéndole que haga un milagro en mi vida. ¿Por qué entonces camino en obediencia? No a aquel que le estoy pidiendo, sino que a cualquier otra situación, circunstancia, y no a aquel de quien necesito. Es imposible que así venga una respuesta. ¿O usted cree que viene igual la respuesta así? Si usted cree eso, le mintieron. Porque la respuesta viene en obediencia, pues. En obediencia a aquel que usted le está solicitando algo para su necesidad. Usted en su trabajo, si el jefe le pide que haga algo, usted le dice, jefe, necesito un aumento, necesito que, no sé, que me responda en esto. Hermano, viene el encargado y le dice que haga otra cosa y el jefe lo mandó a hacer algo. ¿A quién le obedece? Al jefe, pues. Porque él es el que le va a dar su aumento. Pero si lo obedecimos al encargado, ¿qué es lo que nos va a decir el jefe cuando le vayamos nosotros por la respuesta? Oye, ¿y lo que yo te mandé a hacer? Ah, no, jefe, es que resulta que el subjefe, es que el penúltimo jefe me dijo que hiciera otra cosa. Oiga, el jefe a usted no lo va a aplaudir. Le va a decir, ¿sabes qué? No estás preparado todavía para lo que quieres. Por eso cuando usted le pide a Dios, si está pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, ¿a quién tiene que obedecer? ¿A dónde tiene que estar? ¿Con el capataz o con el jefe? Y habiéndolo hecho, dice, porque ahí viene el resultado. ¿Cuándo viene el resultado? Cuando lo hacemos. Cuando hacemos lo que Dios nos dice. Cuando hacemos lo que recibimos por medio de su palabra. Es ahí que viene el resultado. Por eso yo no concibo que usted termine un año mal, habiendo tanta palabra en el año para que le vaya bien. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y no solo eso, sino que dice, y su red se rompía. O sea, no habla solo de una cantidad, sino que habla de abundancia, una sobreabundancia.
Escuche bien, y dice el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, dice, para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Por eso no concibo, escuche, que terminemos el año mal, hablándonos Dios cada día por medio de su palabra. Aquí Jesús, cuando termina de hablarle a la multitud, le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, métete al mar, le dice, y vuelva a tirar la red. Y a lo mejor ya Pedro lo había intentado, pero a lo mejor ya Pedro estaba cansado. Así como muchas veces está cansado usted de la situación, de la circunstancia, de lo que enfrenta, de lo que vive, de tanto intentarlo quizás. Yo me imagino que Pedro estaba así. ¿Usted cree que pasó toda la noche mano atrás en el barco? No, pescando, trabajando, y me imagino que tiraban redes, sacaban redes y no sacaban nada. Me imagino que estaba cansado, hermano, de esa situación. Y Jesús le dice, Pedro, ¿querés cambiar tu situación? Pedro no preguntó cómo debo hacerlo, sino que Jesús le dijo, haz esto. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? No cuestionó, lo hizo, dijo, he estado toda la noche y yo conozco, pero voy a obedecer, voy a hacerlo conforme a lo que tú me dices. Que es la parte que nos falta muchas veces a nosotros. A lo mejor Pedro ya lo había intentado, ya estaba cansado, Pedro ya estaba decepcionado. Hermano, ya no era la hora adecuada. Pero Pedro le responde a Jesús, maestro, le dice, toda la noche he estado pescando y no he logrado nada. Y Jesús, escuchando a Pedro, le dice y le da una orden diciéndole, Pedro, echen las redes para pescar ahí, nuevamente ahí. Porque esa era la forma como ellos iban a encontrar lo que necesitaban esa noche. Escuche, Pedro le dice, Jesús le dice, Pedro, vuelve a meterte al mar y bota la red, echa la red nuevamente y vas a encontrar lo que necesitas. Que no has podido encontrar esta noche, le dijo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces Dios nos habla y nos vuelve a hablar, pero nosotros ya no queremos, estamos cansados. Dios nos habla y nos vuelve a hablar, hermano, y seguimos haciendo las cosas como pensamos y no como Dios nos dice. Por eso pasa el tiempo y usted y yo parejito y de parejito hacia abajo en vez de hacia arriba. Echen las redes para pescar, porque ahí ellos iban a encontrar la pesca que necesitaban y que no habían podido pescar. Y Pedro, sabiendo que era él quien tenía el conocimiento de la pesca, Pedro, sabiendo que había pescado toda la noche y nada había conseguido, Pedro, sabiendo que era él el experto, le dice a Jesús, Señor, sabiendo que yo soy quien conoce de pesca, le dijo, y sabiendo yo también que no he pescado nada, Pedro le dice, a pesar de cómo me siento, Pedro le dice a Jesús, en tu nombre, le dice, en tu palabra, voy a volver a echar la red. ¿Sabe qué es lo que le dijo Pedro? En otras palabras le dijo, o en palabras muy simples, en palabras muy prácticas y fácil de entender, Pedro le dice a Jesús, maestro, yo la verdad no entiendo lo que me estás pidiendo. Escúcheme. Pedro le dice, yo la verdad, maestro, no entiendo lo que me estás pidiendo. ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque Pedro le dice, pero maestro, si yo he estado pescando toda la noche y no he sacado nada. ¿Sabe lo que le está diciendo él cuando Jesús le habla y le dice, y Pedro le responde así, le está diciendo, no entiendo, maestro, lo que tú me estás pidiendo si te estoy contando que estuve toda la noche pescando y toda la noche no sacamos ningún pez? Cuando Pedro responde así a la verdad, le dice, no entiendo lo que me estás pidiendo, pero la lógica, la experiencia y mi conocimiento me dicen otra cosa, dice Pedro. Pero Pedro le dice, pero voy a obedecer. Porque quiere que le diga una cosa, cuando Dios nos habla, su conocimiento, su lógica, su razonamiento, a usted le dice otra cosa. Y como su lógica y su razonamiento, cuando Dios le habla, le dice otra cosa, por eso Dios a nosotros nos llama a la obediencia. Porque Dios nos conoce. Dios sabe que nuestra mente es volátil en cualquier momento. La lógica, el razonamiento, el conocimiento nos impide avanzar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso que Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer en medio de ese razonamiento, de esa lógica y de ese conocimiento nuestro?
llamarnos a la obediencia. Porque si no nos llama a la obediencia, escuche, nos quedamos en la lógica, en el razonamiento, en el conocimiento, hermano, y nos quedamos sin resultado de lo que usted y yo muchas veces estamos orando y pidiéndole a Dios. ¿Entiende por qué Dios nos llama a la obediencia? Porque nuestra lógica no nos permite avanzar, no nos permite creer, no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y como no nos permite la lógica y el razonamiento hacer eso, Dios nos tiene que llamar en obediencia. Cuando usted le habla a su hijo, escúcheme bien, y su hijo le saca excusa, pretexto, le habla muchas cosas, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Para que el hijo pueda hacer lo que usted le está pidiendo. ¿Llamarlo a la obediencia o no? Bueno, ¿me vas a obedecer o no? ¿Sí o no? Pero puede responder, dígame. ¿Cierto que sí? Cuando el hijo no responde y usted le habla y no responde, bueno, ¿me está escuchando? Sí, ¿va a obedecer? Lo tiene que llamar a la obediencia cuando no responde porque hay algo que el hijo no quiere, ¿cierto? Y al no quererlo no lo expresa, o sea, no lo expresa, se lo guarda y queda ahí como diciendo... Entonces cuando queda ahí el hijo, uno tiene que decirle, ya, vas a hacerlo al tiro, necesito que obedezca. ¿O no? Por eso Dios nos llama a la obediencia, pues. Porque a nosotros nuestro razonamiento, nuestra lógica, lo que conocemos nosotros, no nos permite hacer lo que Dios requiere, lo que Dios demanda y lo que Dios piensa. Entonces Dios dice, hey, yo no quiero razonamiento, no quiero, quiero obediencia. No quiero cuestionamiento, no quiero queja, no quiero reclamo, quiero obediencia. No quiero sacrificio, quiero obediencia. Porque aún, escuche, lo que sacrificamos, nos quejamos. Por eso que ni el sacrificio, que escuche, es más importante que la obediencia. Porque aún lo que sacrificamos nos quejamos. Otra vez a la iglesia, otra vez tiempo va a estar ahí, otra vez hay que ofrendar, otra vez hay que diezmar. Otra vez hay que hacer esto, otra vez hay que hacer esto otro. Aún nuestro sacrificio, escúcheme bien, aún con el sacrificio nos quejamos. Entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Para llevarnos, escúcheme, porque Dios nos ama. ¿Qué es lo que hace Dios para llevarnos a lo que usted y yo le estamos pidiendo? ¿Sabe lo que hace Dios? Nos llama a la obediencia. ¿Qué es lo que hace usted con su hijo cuando no obedece? ¿Lo llama? ¿Y Dios qué es lo que es? ¿Y usted y yo somos? Más claro echarle agua, ¿cierto? Porque la lógica, la experiencia y el conocimiento de Pedro le decían otra cosa. Pero Pedro dijo, voy a obedecer en tu nombre, voy a echar la red. Escuche, y el mismo que creó todas las cosas en el principio, ¿cuántos saben que Dios creó todo en el principio? El mismo que creó todas las cosas en el principio, en medio del cansancio, a la hora menos indicada, escuche, le iba a dar una orden también, así como se la dio Pedro, se la iba a dar a los peces para que se metiesen en la red de Pedro. El mismo que le estaba dando una orden a Pedro, le está dando una orden a lo que tú necesitas. Te repito, el mismo que le está dando una orden a Pedro, le está dando una orden a esa área que tú necesitas para que fructifique. Pero como a nosotros no nos gusta la obediencia, el área fructifica y usted no puede alcanzar los frutos de esa área hasta que no obedezca. Porque el mismo que le da una orden a usted es el que le dio la orden a todas las cosas para que fueran creadas desde un principio, pues. Porque eso es lo que produce la obediencia a la palabra. Produce cosas que naturalmente son imposibles que sucedan. La obediencia produce cosas que la oración, escúcheme, sin obediencia no produce. Por eso hay gente, escuche, que órganos son restaurados. Porque el mismo que creó, el mismo que nos creó, escuche, sabe lo que usted y yo necesitamos. Y en obediencia Él crea cosas en nosotros que naturalmente no se pueden crear. Porque aquí ya estaba de día y era imposible
que los peces salieran y caeran de manera natural a las redes, porque las aguas eran muy cristalinas. Pero aquí estaba hablando el dueño de la creación. El dueño de la creación es el que le decía a Pedro: Pedro, vuelve a intentarlo. El dueño de la creación es el que le dice a usted: obedece. Aquí estaba hablando el dueño del universo y de todo lo creado. Por eso cuando Pedro obedeció, hizo conforme a la palabra que Jesús le dio. Los peces se subieron a la red de Pedro y obedecieron de una forma sobrenatural. Naturalmente Pedro, ni aunque le silbara, los peces iban a subir a su red. No era el tiempo, no era el día, no era la hora, estaba claro, no estaba de noche. Pero el mismo que le da una orden a Pedro para obedecer, cuando Pedro la obedece, también le da una orden a las peces para que se subiesen a su red. Porque lo que naturalmente el hombre no puede alcanzar, con una palabra de Dios sí se puede. Escuche bien, lo que usted no puede alcanzar naturalmente, con su razonamiento, con su lógica, con lo que conoce, hermano, con una palabra se puede. Con una palabra se puede, y eso es lo que nos ha costado entender. Por eso Pedro dijo: hey, ya en tu palabra yo voy a obedecer a lo que tú me dices. Y dice, ¿qué decía? Que encerraron gran cantidad de peces, habiéndolo hecho. Dice claramente, habiéndolo hecho. Verso anterior. Y habiéndolo hecho. ¿Cuándo usted alcanza la respuesta? ¿Cuando ora? ¿Cuándo alcanza la respuesta? Cuando dice que cree. ¿Cuándo alcanza la respuesta? Cuando danza, habla en lengua, salta, canta. Escuche bien, es cuando obedece. Es cuando hace lo que usted escucha de parte de Dios. Es ahí que alcanza la respuesta. Por eso de repente a mí hay gente, ¿sabe qué? Que me llama y me dice: pastor, mire, ¿qué cree usted? Y me empiezan a preguntar, hermano. Y resulta que empiezan a preguntar y yo le digo: mira, ¿sabe qué? Haz esto. Pero resulta que ellos preguntan cuando ya tienen todo hecho. ¿Y por qué preguntan cuando ya tienen todo eso? Porque necesitan de alguna manera, escúcheme bien, ellos tener un respaldo por si las cosas no les resultan. Y cuando yo veo que hay alguien que de repente ya tiene todo eso y viene a preguntarme cosas, le digo: ¿para qué me preguntas tonteras si ya lo hiciste? Porque cuando viene la respuesta, cuando hay obediencia, porque hay milagros, hay respuestas que se van a desatar, no solo porque usted ora, no solo porque usted cree, sino que porque usted obedece. Porque Pedro pudo haber dicho: Señor, yo ya lo intenté, ya no tiene sentido volverlo a hacer. Así como muchas veces pensamos nosotros y decimos: no, ya no hay vuelta, ya qué le vamos a contar nosotros al pastor. ¿Qué si ya no hay ni para qué orar? Y cuando pasa eso, ¿sabe lo que hacemos? Hacemos como pensamos. Ya no voy más, me voy a ir a otro lugar, el pastor no me quiere. Somos como el patito feo. Empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer y no nos damos cuenta que le estamos abriendo otra puerta más al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque en vez de quedarnos por último ahí, ya estamos amurrados, ok, pero más encima caminamos en desobediencia. Y ahí está la respuesta del por qué hay cosas que de repente no se dan. Porque habiéndolo hecho, ellos encerraron, dice, gran cantidad de peces. O sea, tuvieron resultado en aquellas cosas que Dios les dijo, que escucharon de parte de Jesús. Aquí mire, terminando ya. Pero vemos aquí que él no hizo así, sino que Pedro dijo: en tu palabra voy a echar la red. Pedro dijo: como tú dices, como sale de tu boca, le dijo Pedro, yo voy a obedecer. Y la obediencia de Pedro produjo un milagro. La obediencia de Pedro produjo algo sobrenatural. Por eso que aunque no entendamos muchas veces lo que estamos pidiendo a Dios, obedezcamos.
Escuche, obedezcamos. Hebreos dice que por la fe entendemos de que fuimos constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero dice que es por la fe que vamos a entender. Porque al leer lo que Pedro le dice a Jesús, de que en su palabra iba a echar la red, yo puedo ver que Pedro no entendió lo que le ordenó Jesús, pero sí le obedeció lo que le dijo. Porque la experiencia de Pedro en ese momento, escucha, le decía otra cosa, pues ¿cómo va a ser así como él dice si yo estoy aquí? Yo conozco esto. Eso le decía la experiencia de Pedro. Por eso la primera respuesta de él para Jesús fue: lo he intentado toda la noche y no ha pasado nada, pues, jefe. Porque no se trata de entender, escúcheme bien, lo que quiere hacer Jesús, sino de obedecer. Mira al de al lado, dígale, no es que entienda, es que obedezca. Dígale, porque cuando obedeces, entiendes. Claro, cuando usted obedece se le abre el entendimiento, pues. Por eso Pedro, después que no había pescado nada, sus redes llenas, le dice: hey, cabros, vengan, acerquen el bote, para ustedes también hay. Por eso cuando usted obedece, entiende, escúcheme, que no solo Dios quiere hacer algo con usted, sino también con su casa, con lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque nadie podrá llegar a entender lo que quiere hacer Jesús si no se deja. Nadie podrá llegar a ver lo que quiere hacer Jesús si no le damos el lugar y la importancia a la palabra de Dios. Por eso aquí Pedro no necesitaba más teoría en la pesca, porque Pedro ya sabía pescar. ¿Usted conoce su problema o no? ¿Necesita más teoría de ello? ¿Cierto que no? ¿Necesita que alguien le cuente a usted cómo es su problema? No, si usted lo conoce. Lo que usted necesita es obedecer lo que Dios le dice para salir de él. De repente nosotros buscamos que nos digan algo más, que nos digan algo más, que nos digan algo más, que nos escuchen algo más. Nos quejamos con alguien más y mientras más nos quejamos, mejor nos sentimos. Cuando lo que necesita es obedecer para salir de él. Por eso Pedro aquí no necesitaba que le dieran más consejos cómo se pescaba, que a lo mejor no le iba a ir bien, que a lo mejor ya era de día. No, Pedro necesitaba obedecer para cambiar el resultado que él ya tenía. Sino que este era el momento en donde Pedro, si quería cambiar esos resultados en su vida, tenía que obedecer. Escucha, porque hay un momento, para obedecer, si queremos, hay un momento para obedecer, si usted y yo queremos que los resultados nuestros cambien. Era el momento en donde Pedro tenía que obedecer a la voz del maestro. Era el momento en donde Pedro tenía que obedecer a la voz del creador, del que conocía todas las cosas. Y muchas veces nosotros somos, hermanos, de verdad, de repente somos tan duros que no obedecemos la voz de aquel que nos creó, creyendo saber más de aquel que nos hizo. Y la Biblia dice: ¿podrá decirle la hechura a su hacedor qué hacer? Porque Dios no siempre nos va a explicar el porqué o el para qué de las cosas. Por eso la Biblia dice que Abraham, que el padre de la fe, salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham no dijo cuál es ese lugar, no, salió. La Biblia dice que Abraham simplemente obedeció y fue llamado el padre de la fe. Lo mismo ocurrió cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo llamado Isaac. La Biblia dice que Abraham preparó todo y salió sin preguntar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Abraham sabía que Dios tenía el poder de resucitar aún a los muertos. O sea, Abraham dijo: si mato a mi hijo, ok, si lo sacrifico, ok, Dios tiene el poder de resucitarlo, volvérmelo a entregar. O sea, esa era la fe de Abraham. Y a lo mejor le aseguro que Abraham en el momento tampoco lo entendió. Porque ¿quién va a entender una orden así de Dios? Una mente natural no lo entiende. Por eso el mensaje pasado le decía que tenemos que pensar diferente. Porque la fe nos hace buscar alternativas. No nos hace bajar los brazos ni rendirnos en medio de lo que tenemos que enfrentar, luchar y vencer. Porque usted puede enfrentar cosas, pero tiene que vencerlas.
Y yo creo que Abraham en el momento no lo entendió, pero su fe le fue contada por justicia porque simplemente obedeció. Póngase en pie, por favor. Entonces obedecer, mi hermano, es de suma importancia. Porque la obediencia desata muchos milagros, la obediencia desata muchas respuestas en nuestras vidas. Y a lo mejor eso es lo que nos está faltando para que muchas respuestas que están pendientes, hermanos, lleguen. Escuche, eso es lo que nos está faltando a lo mejor para que esas respuestas que estamos pidiendo, que estamos orando, puedan llegar. A lo mejor es eso lo que nos está faltando para que esas puertas se abran. Obediencia. Cuando obedecíamos a Dios, hermano, andaba todo bien. Pero nos apartamos de Dios, nos sentimos capaces de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, hermano, y todo se cae. Se cierran las puertas. Después que Dios nos saca y nos coloca en un lugar de privilegio, hermano, volvimos al lugar de donde empezamos. Porque nos sentimos capaces, el orgullo crece, la soberbia aumenta, la vanidad del hombre lo echa a perder. Iba todo bien, estaba todo en paz, Dios nos honraba, Dios nos bendecía, pero algo pasó. Y a lo mejor eso es lo que nos está faltando para que esas puertas se abran o para que los caminos se despejen. Y es porque a lo mejor le estamos dando muy poco valor a la obediencia. A lo mejor le estamos dando muy poco valor a eso, a la obediencia, cuando ya Dios nos ha hablado muchas veces a través de su misma palabra. Dios a lo mejor muchas veces ya nos ha dicho: vuelva a levantarte, vuelva a congregarte, vuelva a empezar, vuelva a perdonar, vuelva a creer, vuelva a hacer esto, vuelva a hacer esto otro. Pero nosotros, en vez de caminar en obediencia a su palabra, seguimos caminando en nuestro pensamiento. Por eso nuestras redes siguen como están. Seguimos con nuestra lógica y espiritualmente hablando, seguimos enrollando nuestras redes con los sueños, los anhelos que tenemos, porque no queremos obedecer. Por eso disculpe que le diga esto, pero no basta solo con escuchar. No basta solo con escuchar, no basta solo con orar, no basta solo con creer, sino que es muy importante también el obedecer. Porque la obediencia suelta milagros. La obediencia abre puertas. Eso es lo que desata la obediencia. De esto vamos a hablar el lunes, pastor. Acuérdese el día. Y usted y yo sabemos que hay áreas. Escuche, usted y yo sabemos en qué área nos ha faltado obedecer. Escuche bien. Usted y yo sabemos, somos profetas de nuestro propio cuerpo. ¿En qué área nos ha faltado obedecer? Usted y yo sabemos en qué área nos ha faltado arriesgarnos y hacer aquello que Dios nos ha pedido. Por eso, para terminar, la pregunta es: ¿qué es lo que Dios le ha pedido a usted este año? Porque hay una causa por la cual, escúcheme bien, la respuesta se detiene. Hay una causa, hermano, escuche, la Biblia dice en Proverbios que la maldición no viene sin causa. O sea, hay algo por lo cual se retiene lo de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que le ha pedido Dios a lo mejor en este último tiempo? Porque ahí puede estar la causa del por qué todavía está esperando lo que usted ya ha creído, ha orado y todavía no llega. Está en dejar de pensar tanto en lo que Dios le ha pedido. Escúcheme, está en dejar de pensar tanto en lo que Dios le ha pedido y empezar a obedecer lo que Dios por su palabra ya le ha mandado. Eso que ha escuchado de parte de Dios, eso que ha puesto Dios en su corazón, eso que Dios ha puesto en su mente, ya es hora de que usted lo obedezca. ¿Cuántos años lleva escuchando la misma palabra de Dios? En diferentes bocas, a través de diferentes historias. Escúcheme, ¿cuántos años? Ahora medite cuántos años lleva con el mismo problema en el área que usted no obedece. Y se va a dar cuenta que no es un problema ni de la palabra, no es un problema de que Dios esté enojado con usted, es un problema de que usted no quiere obedecer, no quiere cambiar obediencia, escúcheme bien, por resultado. Eso que a lo mejor te ha despertado día tras día, eso que a lo mejor te redarguye en tu corazón, escuche, hoy llegó la hora, hoy llegó el día de que no pelee más usted con el Señor. Si quiere terminar el año diferente,
deje de hacer gallitos con Dios. No es ningún negocio hacer gallos con Dios. Es mejor obedecerle. Claro, es mejor obedecerle. Hoy llegó la hora de que simplemente demos ese paso de obediencia. Y vamos a ver cómo muchas puertas en nuestra vida se van a abrir. Pero determine dar ese paso de obediencia. Hermano, no arrastre desobediencia del año, este año que está pasando al año 2026. Porque escúcheme, el año que viene va a andar más cargado de lo que está. Imagínese, Dios, desobediencia del 2025 más desobediencia del 2026. Si apenas pudo este año, ¿cómo va a andar el año que viene? Recibamos la palabra de Dios con fe. Recibámosla con expectativa, con gozo, hermanos, y caminemos conforme a ella en obediencia, para que los resultados de esa palabra que Dios nos suelta, que Dios nos habla, así como Naamán, tengan un resultado en nosotros. Naamán le dijo, métete 7 veces y vas a ser limpio. Pero Naamán muchas veces como nosotros, pero ¿cómo va a ser así? ¿Pero por qué lo dice así? ¿Pero por qué habla así? Así estaba Naamán. ¿Acaso no hay mejores aguas más limpias? Si no se trataba del agua, se trataba de obediencia. No se trata de la palabra, se trata de que obedezca a ella. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Oh, se me pasó la hora. Pero está más fresquita ahora, ¿cierto? Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios eterno, por tu palabra. Te damos gracias por